Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Catalina Barrios y junto a Luciano Gratis vamos a estar siendo los ayudantes este semestre de gestión estratégica y estas son las cápsulas de ayudantía para el certamen número 1. Aquí, bueno, igual que en la ayudantía de Luciano, tengo el temario del certamen. El temario es tendencias nacionales y globales, factores de diferenciación y las preguntas del trabajo práctico. Todos estos contenidos están en las presentaciones en aula y también los dos con Luciano hicimos esta pequeña ayudantía donde vamos a repasar los contenidos más relevantes de estos temas. También, como indica acá, las preguntas del trabajo práctico son parte del certamen y ahí incluimos algunas de las que son importantes, que son la 1, la 2 y la 3, si no me equivoco. Como les indicó el profesor, la idea es que ustedes sepan resolver y aplicar un caso en alguno de los temas que eligió alguno de sus compañeros. Ya, así que vamos a partir. em, Primero, más que partir explicando bien, la idea es que entendamos que estamos en un mundo que está lleno de incertidumbre, está lleno, siempre cambiando y va a un paso súper acelerado. Entonces la optimización ya no es suficiente, se necesita adaptabilidad, ¿ya? Y la gestión estratégica es precisamente esto, la herramienta que permite a las organizaciones no solo sobrevivir, sino que prosperar, ¿ya? Perdón. Para esto debemos pensar que las organizaciones son un sistema abierto, ¿ya? Y que está vivo. Por eso ustedes vieron el teorema de sistema general, no me acuerdo cómo se llama, el TSG. em, y em, Aquí es donde se presenta que el desafío no está en formular una estrategia, sino es que aparte en implementarla con éxito, ¿ya? Hay estudios que demuestran que el menos del 10% de las estrategias son bien formuladas, terminan con éxito. Y que el 70% de los fracasos el problema no es la estrategia, sino que hay una mala ejecución. Entonces, al final, el sentido de una gestión estratégica serían, fuera de armar esta estrategia, es que a través de su operación em, concluya con resultados prósperos. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero de pilares estratégicos, ¿ya? Y aquí es donde yo quiero insertar la pregunta, creo que es la número 1 del trabajo práctico, que habla de analice y comente la coherencia de las definiciones que existan en la organización sobre misión, visión, valores, disciplina, estrategia, o sea, disciplina estratégica, perdón, estrategia, objetivos, indicadores, metas y proyectos, ¿ya? Esa es la pregunta. Y tenemos que aquí vamos a partir separando los conceptos. Entonces, primero, misión. Al final, la misión es el alma de la organización, ¿ya? Es la razón de ser de la empresa y responde a la pregunta fundamental de que, como, ¿por qué existimos? Em, por ejemplo, el- la misión de Google es ser el mejor buscador que existe, el mejor buscador. Y ahí uno busca en su barrita de búsqueda. Entonces, esa es la misión, es el por qué existe, por qué se creó Google como una herramienta de búsqueda. Después tenemos la visión. La visión es qué queremos ser, ¿ya? Es como una fotografía del futuro que se desea y en general es una meta audaz, ¿ya? Y bueno, responde, como lo dije ahí, a la pregunta de qué queremos ser y en general es algo súper inspirador, ¿ya? Em, Y, pucha, aquí puede ser, por ejemplo, se me ocurre, Sony en los años 50, la empresa Sony de música, quería cambiar la imagen de la pobre calidad de los productos japoneses, ¿ya? Entonces al final ellos no sabían cómo iban a obtener esto, pero era esta imagen a futuro que querían lograr donde se iba a cambiar la visión de los productos japoneses, ¿ya? Y tenemos los valores, ¿ya? Y estos son más éticos, ¿ya? Es la brújula ética que existe en una empresa y responde a qué es importante para nosotros. Guían las decisiones que se van a tomar y orientan hacia las decisiones, perdón, orientan hacia el final lo que se va a realizar para alcanzar metas y excelencia operacional. ¿Ya? Entonces,
dentro de la misma pregunta también nos preguntaban cómo, o sea, ¿qué es una disciplina estratégica? O no, no, miento, cómo aplicar la disciplina estratégica. Entonces aquí tenemos que la disciplina estratégica es el cómo compite, ¿ya? Define nuestro principal factor de diferenciación y aquí es donde uno tiene que establecer que en realidad uno no puede ser lo mejor en todo, ¿ya? Hay que elegir un camino. Y, y en qué a qué van a dirigirse los esfuerzos, ¿ya? Uno no puede esperar eh, apuntarle a todo, ¿ya? Tiene que definir eh, cuáles son los objetivos, ¿ya? Y cómo vamos a competir dentro de estos objetivos y elegir, entre comillas, un camino. Dentro de las disciplinas estratégicas, podemos como estrategizar, no sé si es así, de acuerdo a tres pilares, ¿ya? Que es la excelencia operacional, el liderazgo de producto y la intimidad con el cliente, ¿ya? La excelencia operacional es el foco en los procesos, ¿ya? Es eficiencia y mejor precio. Al final aquí uno tiene que pensar que de forma estratégica, si yo optimizo mis procesos, eso también se convierte en una optimización de costos y al final posiciono a mi empresa por poseer menor costo operacional y quizás incluso como mi costo operacional es inferior, em, puedo disminuir incluso mi valor o lo que yo cobro. Entonces me convierto también competitivo en precio. ¿Ya? También tenemos el liderazgo de producto, ¿ya? Aquí es donde la empresa tiene un foco en innovación y en productos únicos, ¿ya? El que se llama I+D, investigación y desarrollo, están todo el rato tratando de que su producto sea lo mejor que existe en su gama de categoría de, de producto. Entonces, sería, no sé, iPhone, por ejemplo, está todo el rato tratando de sacar el mejor teléfono, o Samsung, no sé, o autos. Toyota está tratando siempre de sacar el auto con nueva tecnología. En realidad no conozco mucho de auto, entonces, pero por ahí va el ejemplo. Siempre se está tratando de que en la industria estemos sacando un producto único e innovador. Y por último, tenemos la intimidad con el cliente, ¿ya? En este la empresa busca amoldarse a las necesidades de nuestro cliente, que es lo que decía un poco Harrison Ford, que era que la gente no sabe lo que quiere, yo les voy a decir lo que quieren. Bueno, esto al revés, es yo necesito hacer lo que mi cliente necesita, lo que él requiere, yo estudio sus necesidades y vengo con soluciones que están enfocadas a la medida a él, ¿ya? Entonces, la intimidad con el cliente en realidad es un poco más selectivo porque también tú tenés que tener muy segmentado tu empresa y tu cliente, cosa de poder presentarle estrategias a la medida. Como otro consejo, necesitamos aquí entender, voy a volver, perdón, que avance. Para poder también responder la pregunta, tenemos que pensar que la estrategia al final es un plan de acción concreto que nos va a ayudar a alcanzar nuestra misión, nuestra visión y a alinearnos con nuestros valores. Entonces, nosotros buscamos una estrategia para alcanzar estos que son pilares estratégicos, ¿ya? Entonces, eso es la idea de un poco de ayudarlos a responder esta pregunta del trabajo práctico. Entonces, mediante una estrategia que definí mediante cómo la voy a hacer, si es liderazgo de productos, si es excelencia operacional o intimidad con el cliente, yo logro definir a la vez mi misión y mis valores. Parte de la pregunta era eh, comentar la coherencia de estas definiciones en una organización, ¿ya? Entonces, yo aquí les armé una tablita que es cómo vamos a analizar esta coherencia para ver si estamos siendo coherentes con nuestra misión, nuestra visión, la estrategia que identificamos. Vamos a ver que existe una alineación vertical, ¿ya? Entre la cultura, la estructura y los procesos. Aquí les puse, por ejemplo, nuestra misión.
internamente es entregar soluciones sostenibles. Entonces, esto es coherente si yo lo reflejo en que internamente mis proyectos, o sea, mi cultura operacional es sostenible y yo estoy presentando un producto que a la vez es sostenible. Entonces, mi misión no puede ser entregar soluciones sostenibles si yo soy una petrolera, porque sabemos que no es coherente, ¿ya? Entonces, estos son todos en la misma línea. Entonces, por ejemplo, vamos a leerlos todos. Entregar soluciones sustentables en la misión. La visión ser líderes en innovación verde en 2030. Valores, excelencia, colaboración y ética. Vamos a liderar en producto con una estrategia enfocada en desarrollo tecnológico y nuestro objetivo principal va a ser aumentar la participación del mercado verde. Y ahí, bueno, se va viendo que al final esto como que es desglose. Vamos de lo macro a lo micro. Entonces, yo tengo una misión, una visión, valores y para alcanzar esto, yo tengo que tener acciones concretas para poder lograrlas. Entonces, vamos desmigajando hasta o desmenuzando hasta que al final mi acción concreta va a ser desarrollar algo específico. Entonces, aquí digo desarrollar 3 líneas de productos sustentables y estas concretan la estrategia. Entonces, ustedes tendrían que pensarlo aquí como una pirámide invertida, entre comillas, donde, no, una pirámide, donde en la base yo tendría mi misión, mi visión, que es lo que me sustenta, pero que yo para alcanzar esta, necesito en el micro desarrollar algo concreto, ¿ya? Em, entonces, como para cerrar un poquito, si una empresa declarara, por ejemplo, que tiene intimidad con el cliente, pero tiene una estructura rígida, no sé, y tiene procesos muy estandarizados y solo están pensando, no sé, en volumen de venta, en ganancias, no tienes una alineación con tu estrategia, ¿ya? Por ejemplo, si pensamos en algo que se produzca en masa, no sé, eh, justo no puedo pensar en nada. Ya. Arroz, ya, una fábrica de arroz. Yo no puedo pensar en que una fábrica de arroz tiene intimidad con el cliente, ¿ya? Porque al final yo tengo mis procesos estandarizados, yo tengo mi producto y yo no estoy tratando de que al cliente buscar específicamente qué quiere. Yo tengo mi producto y al final el ejemplo que di debería irse por el lado de una excelencia operacional, pero no con intimidad con el cliente, porque yo no, mi producto al final no genera, no está resolviendo una necesidad de una persona en la que yo le estoy amoldando este producto a lo que él quiere. En realidad es súper estándar el ejemplo de la fábrica de arroz. Por eso ahí no tendríamos como una discrepancia con nuestra estrategia. Y eso es como para cerrar un poco con el tema de la pregunta para cómo podrían responderla. Ahora vamos a pasar a las competencias esenciales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la diferenciación ya no solo proviene de cosas físicas, que es, por ejemplo, yo saqué un producto innovador, que es lo que les estaba diciendo delante, sino que tenemos que o sea, vivimos en una sociedad en la que el conocimiento debe ser sobre que el valor reside en un activo intangible, ¿ya? Y este activo intangible van a ser nuestras competencias esenciales. Una competencia esencial no es un producto, ¿ya? Es una habilidad profunda, ¿ya? Y difícil de imitar. Y se cumplen en general 3 condiciones. Una competencia esencial, perdón, da acceso a múltiples mercados, es difícil de imitar por los competidores y aporta un valor significativo percibido por el cliente, ¿ya? Entonces, al final esto vendría como con el core value de mi empresa, ¿ya? Yo voy a tener algo que es tan mío, tan diferenciador, que es difícil uno imitar por mis competidores, me da aparte un valor significativo. Entonces, si nos volviéramos a las estrategias, yo tendría intimidad con el cliente porque estoy desarrollando algo que al final es difícil de imitar y,
y tiene un valor significativo. Entonces voy a encontrar un segmento de clientes con el que voy a tener cierta intimidad y yo voy a adaptar mi producto. Y también tendría un liderazgo de producto, porque al final yo estoy enfocando en la innovación y en productos únicos. Eso, ahí me adelanté. Entonces, para desarrollar estas competencias esenciales, yo tengo que ver dónde estoy parado, ¿ya? Yo no puedo venir a inventar la rueda de nuevo como cuando las necesidades son totalmente distintas. Estoy por ejemplo, perdón, chiquillos. Entonces, para poder identificar estas competencias esenciales, vamos a tener que mirar desde afuera una imagen más macro en las tendencias. De esta forma yo voy a identificar gaps o brechas a las que yo puedo eh, presentar soluciones o puedo generar una competencia esencial que me va a ayudar a desarrollar un producto que me va a ayudar. Al final, como les decía en un inicio, esto es como una seguidilla, una cadena de sucesos. Al final, terminar alcanzando mi misión y mi visión. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos tendencias globales y tendencias Chile, que sería como lo que el profe les enseñó el proyecto País, ver cómo va el país y cómo esto va a afectar también a lo que uno plantee como estrategia. Entonces, al hablar de tendencias globales, podemos ponernos en, por ejemplo, en crisis ambiental, em, digitalización, la pérdida de confianza que existe en general en el mundo, la búsqueda de un sentido. Entonces, a través de estas cosas, yo podría generar competencias esenciales que a la vez se convertirían en un poco el core value de mi empresa. Entonces, como les hice en el ejemplo anterior, por ejemplo, tomando el de crisis ambiental, que es una tendencia global y que es algo que es preocupante a lo largo del mundo, vendría un poco con esto. Entonces, yo tengo una crisis ambiental, entonces yo entrego soluciones sostenibles y cuando yo seteo mi misión, voy desarrollando que mi misión va a ser líder en innovación verde y así sucesivamente. Entonces, estas tendencias son fundamentales porque de repente uno puede ser como tonto y de repente no tonto, pero desarrollar algo que uno cree, oye, es una excelente idea, una excelente estrategia, pero no va con las necesidades de mi entorno, ¿ya? Eh, Nosotros tenemos al final necesidades básicas, entre comillas, o cosas que son como propias del lugar donde tú las estás desarrollando, y siempre tienes que pensar en abordarlas de tal forma de que tú estés resolviendo a alguien algo. Y si yo no tengo claro qué es lo que está sucediendo en mi entorno, es difícil encontrar problemática o solución. Entonces, como entender, ay, aquí me equivoqué, chiquillos, perdón la PPT, pero no voy a partir de no grabando, ¿ya? Filo. Pero en tendencia en Chile en realidad tendría que ser, por ejemplo, que en Chile es centralizado. Entonces todo sucede en Santiago. Eso es algo que viene, que sucede en nuestro país. O que hay una crisis de seguridad, por ejemplo, que es algo que pasa en Chile. Entonces yo a raíz de eso y estas cosas que están sucediendo, yo puedo desarrollar mi estrategia. Eh, entonces, y por lo tanto, una diferenciación surge de la innovación, la empatía, la confianza y la adaptabilidad, ¿ya? Al final tenemos que pensar que, como el bonito que puse aquí, una tendencia va variando. Entonces, yo constantemente, aunque yo ya haya identificado algo que me interesa abordar, esto es cambiante, volátil. Entonces, tu estrategia debe ser al mismo tiempo em, no sé, mejorable, no es mejorable, como viva, como lo dije en un inicio. Tiene que adaptarse y crecer de acuerdo a las necesidades del entorno. Vamos a pasar ahora a el modelo Delta, ¿ya? Esto es parte de lo que deberían saber identificar. Y el modelo Delta, bueno, fue planteado por Hacks y es una nueva lógica para estrategizar. Me da con la palabra estrategizar, para generar una estrategia, ¿ya? Em, y, bueno, esto de hecho es la pregunta 2 pero em, Arnoldo, o sea, Arnoldo se llama, creo, Hacks, bueno, Hacks desarrolló este modelo
ya que los modelos tradicionales se enfocaban en competencia y en el producto, ¿ya? ¿Qué planteó Hacks? Que yo tengo que plantear mi estrategia desde el cliente, ¿ya? Entonces, aquí en el centro debería ir el cliente. En realidad, yo creo que este dibujo está un poquito malo, pero lo central en mi estrategia siempre debería ser el cliente, no mi competencia con mis competidores o el producto que yo estoy haciendo, sino mi cliente, ¿ya? Entonces, el modelo aquí nos presenta tres posiciones, donde yo me tendría que identificar a mí como empresa y posicionarme respecto a alguno de estos cuadrantes. Entonces, no sé, podríamos decir, si hablamos de supermercados, que quizás el líder tiene un liderazgo en costo, que quizás el Jumbo tiene por aquí una redefinición de la experiencia con el cliente y una integración con el cliente. Entonces yo, cuando estoy desarrollando una estrategia con el cliente, debo identificar en qué sector de esta pirámide me encuentro y hacia dónde me gustaría moverme, ¿ya? Entonces voy a partir explicando. Tenemos aquí mejor producto, ¿ya? Esto es como un poco obvio, pero aquí lo que queremos es competir ofreciendo un producto superior, ¿ya? ¿Cómo va a ser un producto superior? De dos formas para que sea un mejor producto. Tú le puedes ofrecer a tu cliente liderazgo en costos o diferenciación. Entonces, tu producto, cuando vas a comprarlo, puede ser el mejor producto dependiendo del segmento del cliente, porque bueno, ahí también hay segmentación por cliente y tú tienes un cliente que de repente de acuerdo al producto, está enfocado en costos más inferiores o en un producto más exclusivo que lo que sería, por ejemplo, si dijéramos, no sé, un Huawei y un iPhone. Eh, hay clientes para cada uno de esos segmentos. Entonces, la persona que compra un Huawei quizás está enfocado en un precio inferior, por lo tanto, en ese caso, en ese particular que estoy diciendo con personas, Huawei sería liderazgo en costo versus lo que sería Apple, por ejemplo, que estaría ofreciendo una diferenciación porque, bueno, Apple se supone que tiene estatus y todo el show. Entonces ahí están estas dos formas en las que yo puedo elegir un mejor producto. Em, el otro ejemplo que puede ser bueno que había notado por aquí es que Sintac es un productor de acero y no es competitivo en costo porque el acero es carísimo. Entonces, su giro estratégico fue desarrollar una solución constructiva e innovadora, que era el Metalcon. Ya el Metalcon es un producto para construir. Entonces, con esto, él tenía su materia prima con la cual no podía liderar en costos. Entonces, a raíz de su materia prima, desarrolló otro producto que podía competir por diferenciación, que al final era un producto único. Entonces, eso sería este lado de la pirámide. No sé si pueden ver mi mouse que estoy moviendo, pero lo estoy moviendo. Creo que sí. Ya. Em, Solución total del cliente. Entonces, en la solución integral al cliente, em, tenemos que pensar que hay que dejar de vender productos y empezar a vender soluciones, ¿ya? Esto implica que yo tengo que tener pero un conocimiento profundísimo de mi cliente a largo plazo y cómo puedo reducirle yo los costos o resolverle alguna necesidad, ¿ya? Entonces tenemos varias formas de lograrlo. Aquí hay tres puntitos. La redefinición de la experiencia con el cliente. En esta analizamos y optimizamos cada punto de contacto y el objetivo sería eliminar estas gaps o brechas entre lo que el cliente espera y lo que recibe. O sea, en realidad sería como tratar de que tu producto sea más apegado a lo que él está queriendo. Entonces, tú al final ofreces algo que es muy similar a la necesidad que él tenía. Aquí anoté un ejemplo. TempoRent, que es una empresa, analizó todo el ciclo de su cliente, desde la reserva hasta el checkout,
identificó, como para cerrar una brecha, eh, cómo podía cerrar este ciclo, ¿ya? Y mejorar drásticamente cómo el cliente percibía su servicio. Y tenemos también aquí amplitud horizontal. ¿Qué significa esto? Que yo ofrezco hartos servicios que resuelven una necesidad más amplia. ¿Qué puede ser esto? La TAM. La TAM inició como, bueno, en realidad la TAM es la aerolínea, pero si tú te vas a la página de la TAM aparte de ofrecerte el vuelo, te ofrece productos como que apoyan este producto principal. Entonces no te venden solamente el vuelo, te venden el seguro, te venden el hospedaje, te venden el traslado, te venden el paquete completo. Entonces ahí tú tienes una amplitud horizontal donde ofreces hartos servicios que no le estás resolviendo solo la necesidad particular de viajar, sino todo el proceso del viaje, ¿ya? Y también, por ejemplo, no sé, Falabella. Falabella era una tienda de retail y pasó, aparte de vender productos, a ofrecer soluciones financieras, po. Entonces, al final, con su tarjeta SMR, abrió un banco, seguro, viaje y fidelizó al cliente en su ecosistema. Entonces, tú tienes una persona al final que compra en viajes Falabelas, compra en el retail, tiene la CMR y vive dentro de este ecosistema completo donde la empresa, a través de su amplitud, logra fidelizar a su cliente. Y tenemos la integración con el cliente. En esta eh, necesitas convertirte en un socio estratégico, ¿ya? Y que te vuelvas indispensable para tu cliente. Aquí como ejemplo, CMPC se integra con clientes como Home Depot, ¿ya? Para gestionar inventario y logística. Entonces, al final, pasan a ser un proveedor y un socio importante en la cadena de valor. Ahora vamos a pasar a la consolidación del sistema, que esto al final es como dominar, ¿ya? En esta no es una competencia tal cual entre empresas, sino entre sistemas. El objetivo es crear un estándar, ¿ya? De que, del que ni el cliente ni complementadores, que son otras empresas que agregan valor a tu oferta, puedan salirte fácilmente. Entonces, como ejemplo, Microsoft, ¿ya? Microsoft no solo tiene el mejor sistema operativo, sino que creó un estándar, ¿ya? Donde miles de desarrolladores de software crean aplicaciones para Windows, lo que hace es trae más usuarios. Entonces, al final, creas como un sistema completo donde tú a través de estos pequeños atraes más y más clientes. Entonces, aquí tenemos el canal exclusivo, el mercado dominante y el estándar de propiedades registradas. Entonces, espero que haya quedado claro. Si no, dudas al correo. Em, ¿Cómo vamos a elegir la mejor estrategia? Necesitamos partir analizando nuestro mercado, que es lo que hablábamos de ver las tendencias también. ¿Qué está saturado? ¿Para dónde va la digitalidad? ¿Cómo puedo competir en un producto sin perder? ¿Ya? Necesito ver s- cómo está mi entorno, que es lo que veíamos de tendencia y todo. Para elegir mi mejor estrategia, necesito segmentar a mis clientes. No, no, puede ser por demografía, pero no solo por demografía, ¿ya? Sino que por valor también. ¿Por qué buscan ellos? Entonces, de repente aquí es lo que les hablaba de que yo tengo dentro de un mismo producto ofrecerlo a distintos segmentos de clientes y tengo que buscar estrategias para cada uno de estos clientes, ¿ya? Aunque sea el mismo producto, porque cada uno va a tener sus propias necesidades y yo tengo que tratar de que mi producto resuelva su necesidad. Ay, aquí de nuevo me equivoqué, chiquillos, perdón. Esto eran uno, dos, tres, cuatro. Tres, evalúe sus capacidades. Esto es donde reside mi competencia esencial, que es lo que hablábamos antes. Aquí estamos conectando un poco todos los puntos.
¿En qué yo tengo algo que es totalmente distinto, o no distinto, pero que logra hacerme destacar un poco fuera versus mis competencias, ¿ya? Y cuarto, proponte una estrategia. Entonces, yo tengo este entorno, tengo este producto, voy a partir planteándome una estrategia de solución total al cliente, por ejemplo, que en realidad es como la más sostenible, entre comillas, porque genera lealtad, reduce la sensibilidad al precio y crea una barrera competitiva basada en la confianza. Entonces, yo aquí les diría que hay que partir proponiendo, como les dije, con la solución total al cliente. Y yo trabajo primero con esta estrategia y veo si logro adaptarla a mi producto, a mi necesidad, a lo que yo estoy queriendo plantear, ¿ya? Entonces al final es como partir equivocándose quizás y ir tratando hasta que encuentre una estrategia que se apegue a lo que yo busco. Y eso, pues chiquillos, esta cápsula es cortita. Aquí quise anotar unos pensamientos como de conclusiones generales. ¿Qué es importante aquí? Que sepan que para que mi estrategia tenga coherencia, tengo que tener, perdón, me confundí. Lo leí al revés y se me enredaron la cabeza. Para que yo tenga una ventaja competitiva sostenible, mi estrategia debe ser coherente, ¿ya? Que es lo que les hablaba hace un ratito, con que tiene que estar alineado con lo que yo estoy buscando. O sea, no puedo buscar ser em, el más sostenible si yo estoy vendiendo, no sé, pollo y sé que el pollo es una de las industrias más contaminantes. ¿Ya? No puedo vender una estrategia que no es coherente con mi producto, con lo que yo vendo, con la estrategia en general. Entonces, tiene que haber una coherencia, que es parte incluso de la pregunta que hacen como parte del proyecto del trabajo. Si dentro de su misión, visión, valores, eh, existe coherencia, ¿ya? Dos, estos son como punto importante. Dos, la diferenciación hoy es intangible, ¿ya? De repente es cultura, confianza, adaptabilidad. Es que yo genero esta conexión con mi cliente que al final no es necesariamente que yo le estoy entregando un producto físicamente mucho mejor o mucho más barato o adaptado a él. Es que esa persona resuena con mi misión y mi visión. ¿Ya? Y es un factor de diferenciación que no es tangible. Entonces, em, pucha, aquí justo no se me ocurre una idea, pero em, al final la idea es que de repente yo puedo generar una estrategia y diferenciarme por cosas que no son tangibles. Entonces, por el core value de mi empresa, por la confianza que genera, em, no sé, no puedo pensar en un ejemplo en este momento, pero eso, chiquillos. Y el modelo Delta nos da el mapa para pasar de la lógica de un producto a una relación y centrarla en el cliente. ¿Ya? Y otra cosa que es muy importante y aquí se me fue a anotar, es que tienen que pensar siempre que la estrategia no es un plan rígido, ¿ya? Como les dije en un inicio. Esto es algo vivo, es un proceso de aprendizaje constante. Entonces, sus misión, visión, tienen que estar adaptadas a esta transición que debe existir de acuerdo a las tendencias, ¿ya? Y debe ser adaptable al entorno, entendiendo profundamente que estamos cambiando constantemente y sobre todo a nuestro cliente. Y ahí volvemos que el modelo Delta tiene como centro al cliente. Eso, chiquillos, la cápsula es cortita para no aburrir a nadie. Si tienen cualquier duda, pueden escribirme a mí a correo o a Luciano. Vamos a estar disponibles todo el fin de semana porque, bueno, la cápsula igual la subimos tarde. Recuerden subir sus trabajos porque el lunes la evaluación es pensando en trabajos de otros grupos para que estudien también de las presentaciones de sus compañeros.
Y eso sería todo, pues chiquillos, gracias por su atención, que estén bien.